Buenas tardes, profesor, compañeros todos. En la tarde de hoy tenemos el gusto de hablar sobre la permeabilidad de las masas estratificadas de los suelos, presentado por mi persona, Ana Lorena Sánchez, y mi compañera Marjorie Famanía. La permeabilidad es la capacidad de un cuerpo, en términos particulares, un suelo, para permitir en su seno el paso de un fluido, en términos particulares, el agua, sin que dicho tránsito altere la estructura interna del cuerpo. Son diversos los factores que determinan la permeabilidad del suelo, entre las cuales los más significativos son los siguientes. La granulometría, que es el tamaño de grano y distribución granulométrica, y la composición química del material, que es la naturaleza mineralógica. Como regla general, podemos considerar que a menor tamaño de grano, menor permeabilidad. Y para una granulometría semejante, arenas, por ejemplo, a mejor gradación, mayor permeabilidad. En cuanto al quimismo, y para el caso de las arcillas y limos, la presencia de ciertos cationes, sodios y potasios, es un factor que disminuye la permeabilidad en relación a otros. También podemos decir que el tamaño de los poros del suelo reviste la gran importancia con respecto a la tasa de filtración y a la tasa de percolación, que es el movimiento del agua a través del suelo. El tamaño y el número de los poros guardan estrecha relación con la textura y la estructura del suelo y también influyen en su permeabilidad. En cuanto a los factores que influyen el coeficiente de permeabilidad del suelo, podemos encontrar la temperatura del ensayo, el estado del suelo y la estratificación del terreno. En la temperatura del ensayo, cuanto mayor fuese la temperatura, menor es la viscosidad del agua y por tanto es más fácilmente que ella fluya por los vacíos del suelo, como corresponde el aumento del coeficiente de permeabilidad. En cuanto a el estado del suelo, la ecuación de Taylor correlaciona el coeficiente de permeabilidad con el índice de vacíos del suelo. Cuanto más fofo sea el suelo, más permeable se presenta, conocida la K para cierto del E del suelo, y se puede calcular para porosidad en ecuaciones. Y en cuanto a la estratificación del suelo, en virtud a la estratificación del terreno, los valores del coeficiente de permeabilidad son diferentes en las diferentes direcciones horizontal y vertical, siendo el flujo continuo en la vertical, la velocidad v es constante. En el sentido horizontal, todo el estrato tiene el mismo gradiente hidráulico. La permeabilidad del suelo se relaciona con su estructura y su estructura. La permeabilidad del suelo suele medirse en función de velocidades del flujo de agua a través de este durante un periodo determinado. Generalmente se expresa o bien como una tasa de permeabilidad en centímetros por hora, milímetros por hora o centímetros por día, o bien como un coeficiente de permeabilidad en metros por segundos o en centímetros por segundos. Para fines agrícolas y de conservación, las clases de permeabilidad del suelo se basan en la tasa de permeabilidad y para la ingeniería civil se basan en el coeficiente de permeabilidad. El tamaño de los poros del suelo reviste gran importancia con respecto a la tasa de filtración. El tamaño y el número de los poros guardan estrecha relación con la textura y la estructura del suelo y también influyen en su permeabilidad. En cuanto a la variación de la permeabilidad según la estructura del suelo, como podemos ver en la siguiente imagen, por regla general, mientras más fina sea la textura del suelo, más lenta será la permeabilidad. Por ejemplo, en el suelo arcilloso la textura es fina, en los limosos es moderadamente fina y moderadamente gruesa, y en arenosos es gruesa, y va de muy lenta a muy rápida.
Existen diferentes formas de ensayo que pueden agruparse en tres: ensayos de calicatas, ensayos de sondeos. En el ensayo de calicatas es posible la realización de ensayos de permeabilidad mediante llenado de agua hasta una cota superior a nivel freático circundante, y luego midiendo el descenso del nivel del agua en la cata con el tiempo, o bien achicando el agua del interior y dejando posteriormente recuperar el nivel. En cualquier caso, el ensayo permite, mediante la aplicación de la formulación correspondiente, estimar el coeficiente de permeabilidad midiendo el tiempo de recuperación. Para los ensayos de sondeos, las mismas variantes de ensayos son posibles en sondeos mediante el ensayo de Lefranc. Para el ensayo, se levanta algo de intubación, dejando una porción del sondeo en el fondo sin intubación lateral. Aquí podemos observar la figura donde está el dispositivo que hace el ensayo del sondeo con sus partes. En los ensayos de pozo, cuando la permeabilidad del terreno es un factor crítico, como ocurre en grandes excavaciones bajo el nivel freático, el método más fiable es la ejecución de ensayos de bombeo en pozos, en régimen transitorio o permanente. Se trata de ensayos costosos, pues implican una excavación del pozo de bombeo y de los sondeos para alojamiento de los piezómetros que permiten medir la evolución de la superficie libre del agua a distintas distancias del pozo. La interpretación de los resultados del ensayo depende de las condiciones del entorno en cada caso particular, tanto del ensayo como de la supervisión de su ejecución y su interpretación. También requiere la intervención de técnicos especialistas en el tema. La permeabilidad es una de las propiedades de ingeniería más importantes del suelo y es una solución para una serie de problemas de ingeniería civil que se encuentra en construcción. Podemos mencionar las necesidades de estudiar la permeabilidad del suelo. Como punto número 1, la determinación de la profundidad de cimentaciones, filtración debajo de las estructuras de tierra, filtración a través de las estructuras terrestres. Podemos también enumerar el rendimiento de los pozos, el control de la estabilidad hidráulica de las masas, y también es muy importante para diseñar filtros en estructuras hidráulicas para evitar socavones. Muchas gracias.